Hablamos ahora con el doctor Damián Berseñasi. El doctor Damián Berseñasi ha estado recientemente como testigo en un juicio histórico, simbólico pero histórico, que se le llevó adelante a la empresa Monsanto a nivel internacional, que tiene objetivos que él va a contar enseguida. Gracias por venir, doctor. No, muchas gracias a ustedes por la invitación para poder difundir esto que ha ocurrido en la ciudad de La Haya el 15 y 16 de octubre pasado, donde ante un tribunal internacional conformado por 5 jueces internacionales que en sus países tienen un rol importante dentro del sistema judicial, vinculados a las Cortes Supremas de Justicia y a las áreas de derechos humanos de las Cortes Supremas de Justicia de sus países, 30 testigos de todo el mundo, fuimos convocados para presentar pruebas respecto a el impacto que ha tenido sobre la salud no solo de los seres humanos, sino del planeta en general, y por eso hablamos de ecocidio, de el funcionamiento de la empresa Monsanto y Bayer a lo largo de su historia. Entonces, en los 2 días pasamos los 30 testigos en distintos módulos organizados por aquellos que hablábamos de los impactos en la salud humana, en el modelo de producción, en la salud animal, en la salud vegetal, en la organización de las estructuras jurídicas de los países, y el último módulo fue protagonizado de alguna manera por los científicos que han sido perseguidos por haber, a partir de su trabajo, evidenciado el daño que esto generaba, ¿no? ¿Vos fuiste el único médico argentino, el único testigo argentino, perdón? No, como testigos de Argentina había un abogado que es Juan Ignacio Pereira, una mamá de una niña que nació con una malformación congénita después de que ella fue expuesta al plaguicida glifosato más surfactantes durante las primeras 3 semanas de embarazo, sin saber ella que estaba embarazada y que estaba siendo expuesta a estas sustancias, y un productor que después de haber sufrido el impacto en su vida de este modelo de producción dependiente de química venenosa, decidió cambiar su modelo de producción hacia un modelo de producción libre de veneno. Claro, para demostrar que es posible. ¿Por qué Argentina es uno de los países donde tiene más impacto la presencia de Monsanto? Bueno, Argentina fue el primer país de América Latina que acepta la utilización en su territorio del elemento transgénico denominado soja RR, que es resistente al Roundup. Fue en América Latina el primer lugar donde se empezó a utilizar este paquete tecnológico, que era un evento transgénico que fue preparado para resistir más veneno, no para producir más o para mejorar la calidad. Una semilla transgénica preparada para resistir el mismo veneno que fabrica Monsanto. O sea, la fábrica que fabricaba un veneno, como su veneno estaba generando mucha resistencia en los organismos que querían matar, y entonces había que usar cada vez más, y entonces se mataba a la producción, genera un organismo genéticamente modificado para que resista el veneno, no para que produzca más, para que tenga más nutrientes. De hecho, los científicos han demostrado que los eventos transgénicos tienen menos nutrientes y tienen menos, en algunos aminoácidos menos que las semillas originales, pero además tienen la carga química. Y esto genera sin dudas una alteración en los procesos biológicos naturales. Hay una pregunta como obvia ante esto que comentás. Recién mencionabas que La Haya dividieron por módulos las exposiciones y el proceso, y hablaste en un momento de una cuestión jurídica. La pregunta elemental es si ante esto hay bache jurídico en todos los países. Sí, no en todos los países. Por ejemplo, Sri Lanka es el único país del mundo que ha prohibido terminantemente en todo el territorio de ese país el uso de esta sustancia, específicamente el glifosato más surfactantes, porque esto no se utilizaba, se empezó a usar en los campos de arroz y empezaron a aparecer problemas renales de insuficiencias y cánceres renales en la población granjera. Entonces hizo todo un estudio epidemiológico y demostraron que a partir de la utilización de estas sustancias habían aumentado los casos de insuficiencia renal y de cáncer renal, que es lo mismo que ocurrió en El Salvador. La diferencia es que cuando el Parlamento de El Salvador sancionó la ley que prohíbe el uso de glifosatos más surfactantes, el entonces presidente de El Salvador vetó esa ley por presión de la industria agroquímica. En el caso de Sri Lanka no, el presidente se mantuvo firme en esa medida, y por eso el médico de Sri Lanka que llevó adelante este estudio fue el otro médico, fuimos los únicos 2 médicos, yo de América Latina y él de Sri Lanka,
que presentamos nuestros resultados así. Claro, vos tenés resultados muy fidedignos, Damián, porque hace años creaste los campamentos sanitarios, justamente un grupo de profesionales que desembarcan en una localidad para tomar testimonio. O sea, que está palmariamente demostrado. Por ejemplo, algunas cifras, Damián. Bueno, nosotros hemos, hasta el día de hoy, desde la evaluación final de la práctica final de la carrera de medicina, junto con el Instituto de Salud Socioambiental, llevamos adelante este dispositivo que se llama Campamento Sanitario. Tenemos 27 localidades de 4 provincias de nuestro país relevadas al día de la fecha, donde viven más de 150.000 personas, y nosotros hemos logrado, a través de las entrevistas que vamos casa por casa, construir la información epidemiológica de 96.800 de esas 150.000 personas. Es el 63% de la población que vive en estas localidades fue relevada con nuestro trabajo que hacemos con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Y cuáles son las cifras más impactantes? Bueno, un dato que a nosotros nos llamó mucho la atención y nos impactó fue que, si tomamos como referencia el año 2012, que en Argentina en el año 2012 cada 100.000 argentinos se diagnosticaron por primera vez 220 casos de cáncer. Si nosotros hacemos ese mismo cálculo para las localidades que nosotros hemos estado recorriendo, en el año 2012 cada 100.000 argentinos habría 368 casos nuevos de cáncer diagnosticados en ese año. Claro. Significa casi 1.86 veces más que la media nacional. Claro. Esto nos llamó mucho la atención porque claramente es altamente significativo. De la mano de esto también hay localidades que están expuestas a este tipo de agroquímicos. Claro, el tema es que estas localidades han quedado todas en el medio del área de producción. El 85% de estas poblaciones viven a menos de 1000 metros de las áreas de fumigación y de uso de agrotóxicos a partir de los transgénicos. Y de la mano de esto empezaron a aparecer problemas de salud como el hipotiroidismo, que a nivel nacional no figuran en la estadística nacional como la segunda enfermedad crónica más frecuente, y a nosotros nos aparece claramente como el segundo problema de salud más frecuente en estas localidades, no solo por lo que refiere a la comunidad, sino también por el consumo de medicamentos, lo cual le da fortaleza a la referencia que hace la comunidad. Y el crecimiento de las malformaciones congénitas y los abortos espontáneos se está viendo con preocupación en estas localidades. ¿Qué localidades pueden ser, Damián? Porque yo te menciono algunas, no quiero mencionar precisamente para no generar autorreferencia, pero cerca de Venado Tuerto, por ejemplo, hay localidades de 5.000 habitantes que cuentan 100, 110 casos de cánceres. Es decir, es una cifra que te levanta muchísimo el promedio que vos recién mencionaste. Claro, de 5.110. Claro, la pregunta es, entre esas localidades, ¿cuáles son las más salientes? ¿Son del sur, del centro, del norte santafesino? Nosotros, porque cuando iniciamos el proceso lo hicimos junto con el Ministerio de Salud de la provincia, después el Ministerio decidió no acompañar más esto. Al principio habíamos iniciado por el Departamento General López. Con el Nodo de Salud General López trabajamos mucho y tenemos prácticamente la mayoría de las localidades de menos de 10.000 habitantes de ese departamento están incluidas dentro de estas 27. Claro. También tenemos localidades del norte de la provincia que es interesante, la localidad de Villa Ana es la única localidad que no quedó en el medio del área de producción de transgénicos y dependiente de agrotóxicos y tiene un perfil distinto de las otras. Y la localidad de Ibarlucea, que es una localidad que tiene una población que vive hace menos tiempo de manera permanente en esa localidad, que el resto de las localidades también tiene un perfil diferente al resto, lo que nos hace pensar que efectivamente vivir en un lugar durante más de 5 o 10 años que está rodeado de este modelo de producción puede tener una relación muy fuerte en el desarrollo de los problemas de salud que hoy nosotros estamos relevando y que fue lo que presentamos en Bayer compró Monsanto. ¿Por qué se habla del negocio de la salud? Bueno, acá hay un doble juego, hay un documental muy interesante que se llama El ciclo idiota, que habla justamente de cómo las mismas empresas que producen y que liberan en el ambiente las sustancias químicas que generan los daños son las que después venden los medicamentos que supuestamente ayudan a resolverlo. En el caso específico de la función Bayer-Monsanto hay 3 grandes campos que se cruzan. Por un lado, este negocio de tengo la venta del producto que genera enfermedad y además tengo la venta del producto que supuestamente curaría esa enfermedad. Pero hay otra cosa que no es menos grave, que es el manejo de la semilla. En estos momentos en el mundo 6 grandes oligopolios o corporaciones, fusiones de corporaciones están manejando más del 80% del negocio de las semillas del planeta, y quien maneja la semilla maneja la posibilidad de alimentar al mundo. Y el tercer punto, que no es menor, nos permite retrotraernos a la función Chevron-Texaco. Cuando Texaco contaminó Ecuador, fue enjuiciada por el gobierno ecuatoriano y meses antes de que salga el fallo, Texaco fue vendida a Chevron. Cuando el fallo sale contra Texaco, entonces Chevron dice, es Texaco, yo no tengo nada que ver.
Y eso obliga a un nuevo proceso contra Chevron para que se haga cargo de los pasivos de Texaco. Nosotros entendemos que detrás de esta fusión Bayer-Monsanto, ante el desprestigio que tiene Monsanto a nivel mundial, también puede haber algo de este proceso de judicial y jurídico que tienen las grandes empresas, que ya han reservado un porcentaje de las ganancias de Monsanto para hacer frente a los juicios que saben que se les vienen. Esto fue denunciado en el juicio de La Haya también por un abogado norteamericano. Bien. El impacto del juicio de La Haya, si bien simbólico, ha sido muy fuerte, sobre todo para disparar este tipo de conversaciones, de charlas y de concientización. Sí, absolutamente, y además porque el Tribunal Internacional Monsanto que funcionó en La Haya ha adquirido carácter de tribunal consultivo de la Corte Internacional Penal. ¿Esto qué quiere decir? Que el dictamen que dé este tribunal va a ser tomado por la Corte Internacional como un campus jurídico para poder fallar en próximos casos que se presenten los estados contra estas empresas, y al mismo tiempo el segundo objetivo era que con el fallo de este tribunal, si es que el tribunal falla de que Monsanto es responsable de esto, se pueda incluir la figura del ecocidio como el quinto crimen contra la paz en el Protocolo de Roma, que sería muy importante teniendo en cuenta que los daños que ha llevado adelante durante toda su existencia esta empresa y las empresas que como esta tienen esa lógica de funcionamiento, no son daños contra los seres humanos, son daños contra el planeta, y por eso hablamos de ecocidio. Gracias por venir, Damián, clarísimo. Muchas gracias a ustedes.